En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, iniciamos una serie titulada ¿Cómo resucitarán los muertos? Realmente existen solamente dos versiones, tanto en el oriente como en el occidente, acerca de la vida y de la muerte. La versión oriental enseña que el alma se va a reunir después de la muerte con alguna finalidad, pero no saben qué cosa. Hablan del karma, hablan otros de la reencarnación, lo cual la Biblia lo niega, porque en Hebreos 9:27 la Biblia enseña que está establecido que muramos todos una sola vez. Y después no vas a regresar a una vaca, ni a una cucaracha, ni a un burro, ni a una iguana, sino que inmediatamente cuando tú mueras, si Dios te llama hoy, Dios no lo quiera, ¿verdad? Un ataque al corazón, un infarto, una embolia cerebral, un accidente en la carretera, una bala perdida. Ninguno de los que estamos escuchando esto tenemos garantizada la vida para mañana, ni siquiera para hoy en la noche. Entonces, el momento en que tú y yo abandonemos nuestro cuerpo, de acuerdo a Jesucristo, no hay más que dos lugares donde tu alma y nuestra alma va a reposar: el cielo o el infierno. No hay tampoco un lugar intermedio llamado el purgatorio. No existe esto en la Biblia, en ninguna Biblia, ni siquiera en la de los mormones. Entonces, después de la muerte, o nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios, o a otro lugar que se encuentra actualmente en el centro de la tierra, porque el infierno sigue estando geográficamente en el centro del planeta Tierra desde Adán hasta nuestros días. Antes de Cristo, todas las almas de Adán a Cristo bajaban, tanto los espíritus de los buenos como los espíritus de los malos, al Sheol. Es la palabra hebrea que se tradujo, o más bien fue la transliteración del hebreo al griego, Hades. En el Antiguo Testamento es Sheol hebreo, en el Nuevo Testamento es Hades con H, que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Y cuando el Hijo de Dios bajó del cielo a enseñarnos y a corrernos las cortinas acerca de lo que realmente se encuentra, nadie más que Él nos podía decir la verdad de la vida después de la vida, y como lo vamos a ver, cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos, porque es el centro, el núcleo de toda esta serie de conferencias. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? ¿Con qué cuerpos vamos a resucitar? Entonces, de Adán a Cristo, todos bajaban al centro de la tierra, y cuando Cristo murió en la cruz, lo enterraron, y dice la Biblia que 3 días y 3 noches Él estuvo en la tumba, su cuerpo. Pero la Biblia enseña claramente en 1 de Pedro, en Efesios 4, que el Espíritu de Cristo descendió no a los infiernos, como dice el credo popular, descendió al Sheol, al lugar del Hades, donde se encontraban desde Adán hasta él todos los que habían muerto en el centro de la tierra. Pero dice la Biblia que este lugar estaba dividido por una como cima entre que separaba a los del infierno y a los que estaban en el paraíso. Entonces la Biblia nos muestra que los que estaban en el paraíso estaban esperando que muriera el Mesías, el Hijo de Dios, que con su sangre pagara lo que ninguna sangre de ningún animal podría pagar, ni de ningún ser humano, para nuestros pecados. Y entonces Cristo desciende, y dice Efesios 4, 10 al 11, que se lleva a todos los que estaban en el paraíso con Él, al cielo, al paraíso. Recuerdan ustedes que cuando estaba Cristo colgado, había 2 ladrones junto con Él. Y tampoco se llamaban Dimas, ni Gestas, ni Pancracio, ni Clodomiro, ¿verdad? Todos son historias. Ni tampoco eran 3 reyes magos. La Biblia no menciona cuántos eran. Ni era Melchor, Baltar y Baltasar. Tampoco está en la Biblia. Ni tampoco los reyes magos llegaron cuando nació Cristo. Llegaron 2 años después. En el nacimiento de Cristo los reyes magos no estaban. Puros animales nada más. Fueron 2 años después. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras en el original, en la etimología del griego.
Pesebre es una cosa y casa es otra cosa. Entonces, cuando dice que fueron al pesebre, eran los animales. Y cuando los reyes vinieron, no se sabe cuántos eran, ni tampoco si eran 13, o elefante, o caballo, o camello, que todos son historias de leyendas. No dice tampoco que ellos eran los que habían entregado, ni eran negro, ni blanco, ni chino. Todas esas cosas son inventos. Después, cuando estaban en su casa, ya María y José, fue cuando ellos llegaron a ofrecer los regalos. Entonces, cuando conocemos la verdad nos hace libres. Hay tantas leyendas y tantas historias que se tejen alrededor, porque la imaginación del ser humano, ¿verdad?, es imparable. Entonces nos imaginamos miles de cosas. Entonces la Biblia nos muestra claramente que ahora, de Cristo a nuestros días, si tú mueres hoy en la tarde, o yo muero hoy en la tarde, y tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente nuestro cuerpo lo entierran o lo creman, o acabas en la panza de un tiburón, o en un terremoto te cae encima una tonelada de piedras, o te queman vivo. No importa lo que al cuerpo le hagan, en el momento que ponen al difunto en la caja, ya no hay nadie en la caja, ya no hay nadie, ya no está tu amigo, tu vecino, tu familiar, tu pariente, ya no están ahí. Entonces estamos siguiendo una caja vacía, ¿verdad? Porque pues, es la costumbre de todos los pueblos. Pero el momento que mueres, inmediatamente nos salimos del cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Génesis capítulo 35. El alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Se salen de nuestro cuerpo y los ángeles nos están esperando, si somos cristianos. Ahí están esperándote, ahí en la cama, en el hospital, o en el momento que tú mueras, para poder escoltarnos. Ahora sí que como guarura les podríamos llamar. ¿Por qué? Porque el segundo cielo le pertenece y está cuidado por Satanás y sus ángeles caídos. A Satanás se le llama, en Efesios 2, del 1 al 2, el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire, aer, en el griego, significa de la atmósfera hacia abajo. Entonces, es un territorio que él controla. Y no podemos atravesar ese territorio sin que haya oposición. Lo vemos en Daniel capítulo 10. Ahora hace una hora lo acabamos de estudiar. No se puede atravesar la atmósfera sin que los principados de Satanás lo impidan. Entonces vienen los ángeles de Dios y nos abren completamente la atmósfera para que nos lleven hasta la presencia de Dios. Inmediatamente, 10 segundos después de que tú te mueras, tienes a Jesús enfrente de ti. Inmediatamente. Y de la misma manera, inmediatamente, si tú mueres hoy, y te puedes reír, te puedes burlar, puedes decir todo lo que tú quieras, puedes despreciar este consejo de Jesucristo, eso no va a cambiar la verdad. Entonces, si tú te mueres hoy sin Jesucristo, tú desciendes al centro de la tierra, donde estabas rodeado de demonios, esperando la resurrección. Después de 1000 años, que sea el milenio, el reino de Cristo, van a resucitar, Apocalipsis 21 del 11 al 15, para presentarte delante de Dios, y nosotros, la iglesia, seremos el jurado. Y ahí Dios demostrará que no hay ninguna alma que vaya a ser condenada, que Él la haya mandado al infierno. Se fueron solitos. Nadie va a decir, ¿por qué me mandaste al infierno? No, yo no te mandé. Mientras estabas vivo, tú me dijiste, se ha hecho a mi voluntad. Entonces yo te he creado como una criatura libre, como un agente moral libre. Ahora te digo, pues se ha hecho a tu voluntad. Fue tu voluntad, no quisiste en la vida la santidad, tampoco la puedes amar en el cielo. Y es por tu voluntad que tú desciendes al centro de la tierra. Dios respeta lo que tengamos en esta vida para poder decidir entre el cielo y el infierno. Esta es la solemnidad del mensaje de la gracia de Dios. Ahora, todas las civilizaciones y tribus, ¿verdad?, han creído en la vida después de la vida. Los musulmanes del desierto arábico creían en el cielo, pero lo describían como un oasis con palmeras. Otros musulmanes dicen que si tú te mueres y entregas tu vida como mártir, y a los niños en Gaza, por ejemplo, a los palestinos, hemos visto videos que es real, que los enseñan desde chiquitos
desde la escuela odian a los judíos, muerte a Israel, y pobres criaturas crecen con el odio hacia los judíos, y a los 12, 13 años de edad los convencen que si se amarran bombas y se avientan a un mercado, a un estadio llenos de bombas, y mueren como mártires, como los que destruyeron las Torres Gemelas, 19 musulmanes radicales árabes, nacidos en Arabia Saudita, fueron los que destruyeron las 2 Torres Gemelas. Les prometen que al pasar a la otra vida los están esperando 72 vírgenes. Pero van a ser vírgenes vestidas de chamucos, ¿verdad? Los indios americanos, todos los Cherokees, Sioux, Cheyennes, que poblaron y que son los únicos verdaderamente norteamericanos, porque Estados Unidos es la única nación geográfica que nadie se puede llamar yo soy gringo o yo soy norteamericano. Todos son absolutamente, algunos refugiados, pero todos son personas que han llegado de otros países. Estados Unidos fue colonizado en 1625-35, cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra, los Pilgrims, a colonizar el estado de Virginia, y llegaron ahí y con la Biblia en la mano, y entonces colonizaron. Los indios se les opusieron, hubo una guerra tremenda entre las tribus salvajes contra los nuevos colonizadores, pero los verdaderos norteamericanos son los indios, porque son los que estaban ahí ya, y todos los demás han sido, ¿verdad?, completamente provenientes de otras naciones. Los indios creían en los espíritus, todas las tribus de los indios creían que en el árbol estaban los espíritus, que los espíritus se metían en las hojas de los árboles, se metían en las frutas, invocaban. Todas las tribus tenían brujos en las aldeas de los indios para invocar a los espíritus. Creían en algo que trascendía la vida. Los vikingos esperaban ganarse el Valhalla, el cielo, después de la muerte, donde ellos creían, los vikingos, que continuarían, si peleaban hasta la muerte, pelearían en la vida eterna, batallas eternas. Los egipcios enterraban a sus muertos con comida y les ponían la espada, porque creían que después de la vida lo iban a necesitar. Los griegos y los romanos obtuvieron las primeras ideas realmente filosóficamente de la vida después de la vida, pero no de los templos ni de las religiones, sino de los filósofos, porque fueron Sócrates y Platón los 2 primeros filósofos en postular filosóficamente la idea o la posibilidad de la existencia del alma después de la muerte. Cuando vemos toda esta información, toda esta data que proviene de toda la historia de hombres inteligentes como Blaise Pascal, como Isaac Newton, que eran cristianos, Alberto Einstein, Luis Pasteur, Abraham Lincoln, personas con conocimientos profundos y científicos, etcétera, etcétera, que eran cristianos, ¿cómo es posible que hayamos llegado al siglo XX, donde surge Carlos Darwin, Sigmund Freud, Carlos Marx, Nikolai Lenin, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Ingersoll, Bertrand Russell, Hermann Scherrer, Richard Dawkins? Nunca en la historia han surgido tantos ateos como en el siglo XX. Y es interesante que al mismo tiempo que el ateísmo se levantó como nunca en la historia se había levantado, repito, tú ves la historia y ¿quién puede compararse? Una vez que estuve yo en la Facultad de Filosofía y Letras, reté a los estudiantes de filosofía y les dije: ¿ustedes creen que estudian filosofía y letras? ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX eran más inteligentes que Sócrates, Platón y todos los filósofos de la época ahora de oro de la filosofía griega 150 años antes de Cristo? ¿Hay alguien que se pueda comparar de los filósofos normales con un Sócrates o con un Platón? Todos se quedaron callados. Entonces lo único que concluimos fue que la filosofía no ha evolucionado. Se sigue especulando, hipotetizando acerca, ¿será? ¿No será? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será esto? ¿Será el otro? Y seguimos de un movimiento al otro: comunismo, socialismo, democracia, etcétera, etcétera, religiones, y es un mundo de ideas
imparables, que como el famoso autor del Caballo de Troya, el español José Benítez, no, que Cristo es esto, otro sale que el Evangelio de Juan Diego, otro que el Evangelio, pues tantas cosas que hay en el mundo, y ante todo esto podemos decir, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿O existe una verdad absoluta? ¿O será relativo todo? Los hindúes tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad, los indios tenían su verdad, cada quien tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Podremos llegar a concluir filosóficamente esto nos lo impide la misma filosofía. Porque Platón llegó a decir, pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa de mi existencia, dijeron los filósofos griegos, no está dentro de mí. Esta causa tiene que trascender mi propia existencia y personalidad. Esta causa, dijo Sócrates, es Dios. Pero no sabían que Dios nada más es una fuerza, algo, un poder, algo que no conocemos, pero tiene que haber algo que pudo traer a la creación inteligente, porque el pensamiento no puede ser producido por la materia, señores ateos que nos escuchan. Pues venimos de una explosión del Big Bang, y dijo Carlos Darwin que veníamos de chita y de las iguanas y de los dinosaurios, y el león se convirtió en oso, y el oso se convirtió en perico, y el perico se convirtió en peso, el peso al revés, etcétera, etcétera. Que biológica, genética y filosóficamente es una aberración. Es una aberración la famosa teoría de la evolución, de la selección natural de la que venimos todos, y es lo que le enseñan a nuestros hijos. En la secundaria, en tu prepa, cuando tú vayas en tu universidad, te van a estar esperando maestros ateos que te van a querer atacar. Y si tú no tienes los fundamentos para defender la palabra de Dios y defender la verdad, no podrás hacer nada más que convertirte en un hazmerreír y una burla de tus compañeros de clases. Porque es lo que ha permeado completamente las universidades del mundo. Darwin, y tú lees Darwin. Dile a tu maestro, si llegas ahí está en la librería mi libro que acabo de escribir, Creación y Evolución. Regálaselo del Día de la Amistad el lunes a tu maestro. Así pónselo aquí enfrente, dile, por favor, quiero que considere con todo el respeto que se merece pruebas científicas de que es imposible que vengamos de una evolución, y pruebas científicas de que venimos de una creación natural. Es increíble porque es ignorante la gente. Los maestros, los estudiantes son ignorantes, no han conocido el otro lado de la verdad científica de la Biblia. Y la siguen clasificando. Es un libro religioso, está lleno de errores. ¿De qué estás hablando, cabeza de guacamaya de Brasil? ¿De qué estás hablando? ¿Ya la leíste? ¿Ya consideraste sus evidencias? ¿Ya te diste cuenta que es el libro que tiene los registros más antiguos de genética, de historia, de química, de astronomía, de literatura, de poesía, de arqueología, de cualquier disciplina académica que tú quieras? La Biblia hace pedazos cualquier sistema de pensamiento que provenga de los seres humanos. Porque todas las ideas marxistas, leninistas, agnósticas, ateas, vienen de hombres como tú y como yo. Esto viene de Dios. Jesús era Dios hecho carne, que nos vino a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando alguien dice, todas las religiones, como oí hace poco, un líder religioso acaba de decir, todas las religiones llevan a Dios, dije, esta persona está diciéndolo a Jesús mentiroso. Porque Jesús dijo que Él era el único camino, que Él era la única verdad y que Él era la vida eterna. Y si alguien llega y dice, todos son iguales o todos llevan al mismo Dios, han hecho a Jesucristo un mentiroso. Porque entonces fue un psicópata, fue un loco paranoico, fue un completamente esquizofrénico que no sabía lo que estaba diciendo para adjudicarse y atribuirse algo tan solemne y tan profundo como decir eso. Pero no solamente eso, porque el Dalai Lama en 1991-92 le dijo a Juan Pablo II, al Papa, que ya está muerto, el Dalai Lama le dijo, yo soy Dios. Y yo me acuerdo que mandé inmediatamente un correo a la embajada china dirigida al Dalai Lama para decirle, si usted dice que es Dios, díganos cuándo va a resucitar. Porque el único que se atrevió a decir, yo y el Padre somos uno, fue Jesucristo.
Y a los 3 días el Hijo del Hombre será muerto y entregado por pecadores, y a los 3 días se levantará. Y cuando Cristo se levanta de los muertos, es el sello de la divinidad, del Dios Todopoderoso, el único y verdadero, de que su Hijo era el bien amado, en quien tenía toda su complacencia, y que lo que Él dijo era la verdad. La resurrección de Cristo. Pues su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, escúchenme muy bien, si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no podría prevalecer. Sería simplemente una historia de dogmas, de cuentos, de hadas, de religiones, de especulaciones, de leyendas, de mitos, como existen en todas las religiones. Pero el cristianismo se sostiene, y el fundamento del cristianismo no son dogmas, ni son doctrinas, aunque forman parte del cristianismo. La base del cristianismo es la resurrección del Hijo de Dios. Si Él no hubiera resucitado, no habría nadie en la historia que nos pudiera garantizar que hay vida después de la vida. Dice en 1 Corintios 15, versículo 35, que le preguntaron al apóstol Pablo: no ha cambiado la curiosidad humana, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, el simple hecho ya de pensar que tú vas a morir, que yo voy a morir, y que nuestro cuerpo va a ser completamente comido por los gusanos, o quemado completamente si te queman o te creman, o como vayamos a acabar, es algo que va mucho más. ¿Cómo es posible que después de destruido el envase en el que estamos, haya una esperanza de alguien que bajó del cielo hace 2000 años para decirnos que nos están esperando cuerpos nuevos? Y como esto trasciende la imaginación y la capacidad intelectual del ser humano, la Biblia usa ejemplos de la naturaleza para que tengamos ideas acerca de la resurrección. Y entonces Pablo, en el versículo 36, le contesta y le dice: necio. Esta palabra aprón, con P de papá, aprón en el griego, significa tonto, ignorante, falto de observación. Entonces, cuando hablamos de tonto, para que podamos entender el lenguaje bíblico, no estamos degradando a una persona. Los griegos usaban a una persona calificada como tonto cuando alguien estaba en el pizarrón y el maestro decía: 2 más 2 son 4, 3 más 2 son 5, y entonces después de 10 minutos se parara un estudiante y le dijera: ¿cuánto es 2 más 2, maestro? Entonces el maestro le dice: eres un tonto, no porque seas carente de inteligencia, sino porque no pones atención en lo que estoy enseñando. Entonces, un tonto es una persona que no es observadora o no le interesa observar para aprender de lo que nos rodea. Ese es un tonto de acuerdo a la Biblia, para que podamos entender la etimología de las palabras, que es muy importante. Pablo le está diciendo a esta persona: ¿qué no observas? Versículo 37, ¿no has visto a los campesinos, a los granjeros? Y usa un ejemplo en el cual hasta la persona más ignorante, que no haya ido ni siquiera a la primaria, un campesino, un granjero, puede ver un fenómeno impresionante de la naturaleza. Dice así: lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En otras palabras, cuando tú siembras sandías, semillas de sandías, semillas de papaya, semillas de calabaza o de melón, cuando nace la planta de las sandías o de la papaya, ¿es igual a la semilla que sembraste? No, ¿verdad? Es completamente diferente. Sin embargo, mantiene el fruto y la composición genética o el código genético hereditario, el ADN, para que me entiendan, el ácido desoxirribonucleico, que es la composición que cada célula tiene, y la semilla de sandía tiene que ser sandía. No van a ser plátano ni melón, tiene que ser sandía, porque trae un código, un software
diseñado por Dios para que crezca y sea grande, verde, blanca, roja y tenga las características minerales y nutricionales que nuestro cuerpo necesita. La de la uva va a ser gordita, medio anaranjadita, otras moraditas. La de la manzana va a tener una forma. Cada fruta que vemos a nuestro alrededor tiene el cuerpo que Dios diseñó. Y todo ese cuerpo que Dios diseñó estaba potencialmente concentrado en una semilla. Y cuando siembro cedros, por ejemplo, o magueyes o árboles grandísimos, veo que nace un árbol, vemos los árboles inmensos. Yo cada vez que voy en las mañanas a correr en un bosque, ¿verdad? Y veo tantos árboles a mi alrededor, siempre me impresiona y digo, ese árbol, ¿de dónde salió? Salió de una semilla. ¿Alguien puede imaginarse que una semilla contenga esa cantidad de volumen? Por más que inflara la semilla, ¿verdad? Imposible que pudiera alcanzar esa majestuosidad. Y eso ya simplemente es un milagro. ¿Cómo pudo alcanzar ese volumen de materia un árbol tan grande que se concentró en una sola semilla? Ahora bien, aun cuando vemos la resurrección no será una reconstrucción de nuestros cuerpos, esto es muy importante, sino una completa transformación de un cuerpo completamente diferente, síganme con cuidado, al que tú tienes ahorita y al que yo tengo ahorita, pero perfecto y manteniendo la misma conciencia y la misma personalidad. Tú serás Pancho, yo seguiré siendo Armando, tú serás Carmelita descalza o no descalza, tú serás esto, pero seré yo y seré tú, seremos tú y yo, pero con un cuerpo diferente y claro que perfectos. ¿Cómo lo podemos saber? Veamos algunos ejemplos. Estamos profundizando precioso en la palabra de Dios. Nuestro cuerpo será diferente, pero seguiremos manteniendo la misma conciencia de quiénes somos. La transfiguración. Pedro, Juan, Jacobo, come here. Síganme, les dice Jesús. Y se los lleva a un monte. Nada más a 3 de sus discípulos. Jesucristo se sube al monte, en el Evangelio de Mateo, y enfrente de Pedro, Jacobo y Juan, Jesucristo se transforma. Se llama la transfiguración. Y entonces el cuerpo de Cristo comienza a emanar una luz y un brillo impresionante, porque les permite ver a Pedro, Juan y a Jacobo el cuerpo que él tenía antes de nacer. Porque Jesús ya existía y tenía un cuerpo antes de nacer en el vientre de María, su madre terrenal. Pero lo interesante de esto es que Él les permite ver su transformación y Cristo aparece con Elías y con Moisés, los 2 más grandes profetas del Antiguo Testamento, el de los 10 mandamientos y el de la ley, Moisés y Elías. Y está Juan y Jacobo así, imagínense nada más. Ahora, en aquel tiempo no había cámaras Polaroid. Nadie tenía la foto de Moisés ni de Elías, ni de Abraham, porque nadie sabía cómo eran absolutamente. Y los 3 discípulos, al ver la transfiguración, saben, y esto se llama conocimiento intuitivo espiritual. En su espíritu, tú eres Moisés, tú eres Elías. Imagínense Elías, ¿y tú cómo sabes? que hubiera hablado desde ahí Elías, ¿verdad? O Moisés, ¿y ustedes cómo saben? O están, no, ellos sabían que era Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías murieron los 2. Aunque Elías fue arrebatado de una carroza, pero se fue al cielo. Pero los 2 estaban ahí con sus cuerpos glorificados ya desde luego, o con otra naturaleza, y estaban platicando con Jesús. Y estamos viendo que eran Moisés y Elías después de la muerte. Yo seguiré siendo Armando después de la muerte. Mi esposa Marta seguirá siendo Marta después de la muerte. Cada uno de nosotros, pero con diferentes cuerpos. Seguiremos manteniendo la misma conciencia por toda la eternidad. Vemos otro ejemplo con Lázaro. Lázaro se muere. Tenía 2 hermanas, Marta y María. Y cuando se acercan a Jesús, le dicen, Señor,
Lázaro está enfermo. Ah, sí, pues está muy bien, ¿verdad? Gracias, váyanse, las bendigo, váyanse a su casa. Y total que Lázaro se muere. Y entonces aparentemente las hermanas María y Lázaro dijeron, si Jesús hubiera estado aquí, no se hubiera muerto. Ellos creían en los poderes sobrenaturales de Cristo. Pero Jesús, de una forma deliberada, permitió que Lázaro se muriera. Y dice, no está muerto, está dormido. Entonces, sabemos nosotros por los neurólogos que cuando el cerebro deja de oxigenarse, si tú pierdes la conciencia y tu cerebro está muerto, a los 10 minutos tu cerebro está completamente desintegrado de la conciencia y de todo. Y si te viene un estado cataléptico, lo que tú quieras, es imposible que recobres la información del daño tan grande cerebral que te causó la falta de oxígeno. Lázaro, dice la Biblia, hedía, apestaba ya después de 3 días. Ya no circulaba la sangre, un muerto a los 2-3 días comienza a apestar, comienzan a ponerse blancos, morados, etcétera, etcétera. Y en eso Jesucristo se acerca. Y enfrente de todos los que estaban en la funeraria, bueno, ahí en el panteón, ¡Lázaro! No dijo, salgan, se dirigió a él. Porque si hubiera dicho, salgan, salen todos. Pero su propósito era a uno nada más. Lázaro, ven fuera. Fue todo lo que Jesús dijo. Y vemos nosotros que Lázaro está aquí. Su cuerpo está descompuesto. ¿Qué pasó con Lázaro? Su alma y su espíritu se salieron de su cuerpo. Estaba muerto. No estaba en estado cataléptico ni en estado de muerte cerebral. No, él estaba muerto. Cerebral y clínica y médicamente. Entonces sale su espíritu y su alma. Y cuando oye la voz de Jesús, dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Lo que le da vida a la sangre y la mantiene circulando es el espíritu. Esto ni los médicos mismos lo saben. La vida del cuerpo está en la sangre. Antes de que descubriera por Miguel Servet, la circulación de la sangre, la Biblia, 3000 años antes, decía, la vida está en la sangre. Bueno, entonces ya la sangre ya no tiene circulación, el cerebro está completamente muerto, se sale el espíritu y el alma de Lázaro, y cuando oye la voz de Jesús, el espíritu y el alma entran otra vez a Lázaro, y el espíritu comienza a darle vida a la circulación de la sangre, a restaurar sus neuronas cerebrales, a fortalecer sus músculos, a restaurar su sistema nervioso. En cuestión de segundos, la pura voz de Jesús hizo que saliera Lázaro, así todos, porque los verán como momias, sale de la tumba y les dice Cristo a los discípulos, quítenle las vendas y que él pueda vivir. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo, porque viene la hora y ahora es. Y de cierto les digo, que viene la hora cuando todos los que están en sus tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre. Juan 5, 25 en adelante. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida también. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo creas o no le creas. Son las palabras no de un filósofo, no de un maestro de moral, no de uno de los grandes iluminados. Son las palabras del Hijo de Dios, de Jesucristo, el que murió en una cruz y te dice en esta mañana, te amo y di mi vida por ti para que conozcas la verdad, y cuando la conozcas serás libre. Muy bien, entonces regresamos a Corintios y Pablo está dando el ejemplo de una semilla, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, la forma de la manzana, de la uva, de la papaya, del plátano, del chabacano, de la almendra. Todos, increíble que todo este cúmulo de conocimiento y de tantos detalles Dios se encuentre detrás, en su infinita sabiduría, el cuerpo de las hormiguitas
Yo veo un hormiguero, de luego que de hormigas, ¿verdad? De modo que de chapulines. Veo un hormiguero y lo que vemos en un hormiguero es una impresionante liderazgo, unidad y continuidad y conocimiento de construcción. ¿Quién le dice a cada hormiguita, de las miles de hormiguitas de un hormiguero, tú agarra esa piedrita y corres por todos lados y la pones exactamente en el lugar donde debe de estar? A ti, tú también, y cada una de ellas sabe perfectamente bien cómo es el hormiguero, qué forma darle, cómo penetran la hormiga madre o la reina, como las abejas también. Y lo vemos en toda la creación, que hay una inteligencia o hay algo que tienen chips. Las hormiguitas tienen un chip, los chapulines tienen otro chip, los pajaritos tienen otro chip, los cuervos otro, y así pasa con toda la creación. Y cuando llegamos a la genética, encontramos algo que contradice la teoría de la evolución. Y recuérdaselo tu maestro: la biología impide e impedirá la mutación de una especie a otra especie. Ya han pasado más de casi un siglo de la famosa teoría de Carlos Darwin, el origen de las especies, y hasta estos momentos, después de casi 6,000 años de historia, santos de Dios, damas y caballeros que nos acompañan, hasta este momento nunca se ha podido demostrar el cambio mutante de una especie a otra especie. Nunca, jamás. Nunca un rinoceronte se cambiará a un elefante, un chango a un ser humano, un ave a un pez. Jamás. Y el día que lo encuentren, demuestran la evolución. Por el cambio de mutación lo impiden. ¿Qué cosa? Los aminoácidos. Apúntalo para que se lo lleves a tu médico, a tu doctor, a Teo y a tus maestros también. Los aminoácidos son los ladrillos de la vida. Y el esperma de un chango hace que la piel del chango y la sangre del chango tengan un ADN diferente al ADN mío, de la jirafa, del rinoceronte, del avestruz, del búho, de las cabras, de los perros, de los gatos y el ganado vacuno, etcétera, etcétera. Cada especie tiene su ADN, su composición genética que determina la forma de su cuerpo. Los peces tienen un sistema branquial, fueron diseñados para vivir dentro del agua, no fuera del agua. Las cabras tienen patas especiales para vivir en los montes. Las liebres, unas patas impresionantes para escaparse de sus captores. Los borreguitos, los más brutos de toda la creación. ¿Sabían ustedes eso? Que las ovejas son los animales más tontos de todos los que Dios creó. Oiga, hermano, y de todos los animales que Dios creó, ¿a quién escogió Dios para compararnos? ¿A quién? A las ovejas. ¿Por qué? Escuchen esto. Las ovejas, hasta puedo imitar las ovejas. Las ovejas son los únicos animales de la creación que no pueden sobrevivir sin un pastor. Caballos, vacas, chivos, los puedes ver. Nunca verás ovejas en ninguna parte donde viajes que no tengan un pastor que esté cerca cuidándolas, por lo bruto que son. Las ovejas son animales semiciegos, no ven más que 2 o 3 metros. Entonces, tienen una capacidad, ¿verdad?, tan limitada que por eso necesitan pastorearse. Entonces, ellos no saben distinguir entre un hongo saludable y un hongo venenoso. Entonces, el pastor las tiene que guiar y las ovejas no pueden ver, pero tienen un oído sobredesarrollado. Y por eso no hay un pastor que no tenga un cayado, un bastón. Un pastor nunca lo verás sin una vara en su mano, porque el pastor sabe y conoce sus ovejas, y cuando el pastor va comenzando a golpear las piedras, las ovejas no lo ven, pero lo oyen. Y Jesús dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No vemos a Jesús, pero lo oímos en su palabra.
Las ovejas son tan tontas, las ovejas, que la metes a un barril y en lugar de que haga esto, ahí se queda hasta que no llegue el barril y la saca. No, es tan tonta que no se sale por sí misma. Y así somos los seres humanos, semiciegos, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Si Cristo no hubiera intervenido en el espacio, en el tiempo, no hubiéramos podido salir del pecado, de la esclavitud en que nacimos. Necesitamos a Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dichosos y felices todos ustedes y que nos escuchan de tener a Jesucristo como su pastor. Gracias a Dios. Muy bien, rápidamente, ¿cómo será nuestro cuerpo? Vamos rápidamente a ver esto que está precioso. Como el de John Travolta, como el de Madonna, te parecerás a Tom Cruise o a Elvis Presley, etcétera, etcétera. Y todos queremos saber, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿habrá sexos en la otra vida? O sea, si ahorita hubo reproducción, en la otra vida hay reproducción. Hay hermanos que Jesucristo dijo que seremos como los ángeles, que no nos reproduciremos como los ángeles que están en el cielo. Que están en el cielo, y eso lo han tomado un solo versículo para decir que no va a haber sexo después de la vida y la muerte. Y vamos a mostrar que cuando muramos vamos a seguirnos reproduciendo. Isaías 65, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a ver en primer lugar cómo será nuestro cuerpo y que todo sea con fundamento bíblico. Filipenses capítulo 3. ¿Cómo será nuestro cuerpo después de que resucitemos? ¿Cómo será? ¿Qué características tendrá el cuerpo glorificado? Ya no sujeto ni a enfermedad, ni a muerte, ni a nada. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Metachematizo en el griego. Metachematizo, que significa cambiar de forma. El cual cambiará nuestro cuerpo de forma que tenemos ahorita, que está muriéndose celularmente, ¿verdad? Y envejeciendo. Nos hacemos, todos los días morimos celularmente y todos los días envejecemos algo. Va a cambiar este cuerpo corruptible, el cuerpo de la humillación se le llama, para que sea ¿cómo? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Semejante al cuerpo de Jesucristo cuando resucitó. Ahora bien, ya tenemos la primera incógnita despejada. Nuestros cuerpos serán iguales al de Cristo cuando resucitó. Por consiguiente, vamos a investigar las características que tenía el cuerpo de Cristo al resucitar. Número 1, cuando Cristo resucitó, dice Juan 19:34, que no tenía una gota de sangre. Dice Juan, vi salir de su costado cuando el centurión romano, jefe expertos en ejecución de los soldados, tenían la orden de a todos los crucificados romperle las rodillas con un garrote, para que al romperse los meniscos de las rodillas, el cuerpo ya no tuviera con qué detenerse, y si no estaban muertos, morían por asfixia. Ya no podrían el diafragma hacer esto, ¿verdad? Ya no tendrían la fuerza de poder jalar y se asfixiaban los que habían sobrevivido las 2-3 horas colgados en una cruz. Pero estaba escrito en el libro del Éxodo que a Cristo, al Cordero, no le podían romper los huesos. Entonces el centurión romano, cumpliendo la profecía sin saberlo, pero tenía que garantizar que Cristo había muerto, agarró una lanza y la atravesó de aquí, del lado izquierdo, y le salió la lanza por el otro costado. Lo atravesó de lado a lado, atravesando todo su corazón y la capa del miocardio y del pericardio, que es lo que envuelve el corazón. Entonces Juan escribe hace 2000 años, cuando me acerqué a la cruz, porque fue el único que estuvo en la cruz, Juan dice, vi salir una gota de agua con sangre. Y la cardiología moderna, la ciencia médica actual del siglo XXI, corrobora que cuando Cristo murió, estaba muerto
porque hay una grande incógnita. Si yo les preguntara a ustedes, ¿alguien me puede decir cuál fue la causa de la muerte de Cristo? Bueno, todo el mundo diría por nuestros pecados. Claro que sí, ¿verdad? Esa fue la razón. Pero ¿qué ocasionó clínicamente su muerte? ¿No murió por asfixia? ¿No murió por desangramiento? En el Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo muriera, el rey David escribe: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera. Cristo muere porque le explota el corazón de dolor moral. Esta fue la razón médica clínicamente de que Cristo murió. ¿Qué le quitó la vida a Cristo? Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, y Dios desde el cielo descarga su ira, lo castiga a él en lugar de castigarnos a nosotros. Esto no lo pudo soportar el que fue hecho más sublime que los cielos, el Hijo de Dios. Y cuando tus pecados y mis pecados lo pone Dios sobre su cuerpo, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Estos pecados son los que matan al Hijo de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y exactamente lo que dijo Juan fue lo que se cumplió. Vi una sangre mezclada de agua, y los cardiólogos, me quedé en eso, corroboran que cuando a alguien solamente le queda agua y sangre en el cuerpo, el pericardio, que es la capa que cubre nuestro corazón, el pericardio es como una capa muy delgadita, viene por rotura del pericardio. Entonces, cuando Jesús estaba muerto, la lanza que atravesó corroboraba con el agua y la sangre que su pericardio estaba completamente roto y despedazado, y la única explicación fue que no fue la lanza porque salió agua con sangre, sino que fue el dolor moral por nuestros pecados lo que le quitó la vida al Hijo de Dios. Cuando Cristo resucita sin una gota de sangre, como en nuestros cuerpos que vamos a tener. No vamos a tener ya sangre. Ahorita la sangre es la que mantiene nuestro cuerpo. Amén. Pero cuando resucitemos no tendremos sangre. En segundo lugar, en Lucas capítulo 24, Cristo resucita. E iban dos de sus discípulos tontos. Les podríamos llamar, ¿verdad? Así, tontos. Ahí iban caminando, Lucas 24, versículo 25, y estaban platicando, ya que Cristo había resucitado, todavía no se les aparecía, acerca de, no tenían fe ellos, ni creían que iba a resucitar. Como muchos cristianos les cuesta trabajo creer en la resurrección. Si tú creyeras realmente en la resurrección, no vivirías la vida que vives. ¿Sabías eso? Cuando realmente tienes conciencia que vamos a volver a vivir, cambia tu forma de vivir. Porque sabes que va a valer la pena después de la vida lo que Dios nos va a dar y el cuerpo que nos va a dar. Y les dice que Lucas 24, 25, insensatos y tardos de corazón. Es Cristo regañando a los discípulos, y ha resucitado, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tendrán algunos taquitos de canasta por ahí? ¿Tienen algo que comer? Nuestros cuerpos, en segundo lugar, no tendrán sangre. En segundo lugar, vamos a seguir comiendo. El sistema digestivo que vayamos a tener no nos lo revela la Biblia, ni cómo serán las cosas que vamos a tener dentro del cuerpo. Pero lo único que sabemos es que no vamos a tener sangre,
tendrá que ser un sistema desarrollado completamente diferente, parecido al de los ángeles, pero vamos a seguir comiendo. Cristo comió pan, comió miel y comió pescados al mojo de ajo. Quién sabe si tendrá ajo también, ¿verdad? Pero número 3. Número 3, en Juan 20, versículo 26 al 29, en tercer lugar, la tercera característica de nuestro cuerpo, vela apuntando, sin sangre podremos comer. Y en tercer lugar, Cristo a los 8 días atraviesa la puerta, la pared, donde estaban reunidos los discípulos. Y había uno de ellos que se llamaba Tomás el Dídimo, que era el agnóstico o el escéptico acerca de, pues a mí no me digan, les dijo a los apóstoles, a mí no me vengan con cuentos de Walter Mercado y de chorizos de esos de Toluca, ¿verdad? De que Cristo resucitó. Hasta que yo no ponga mis manos en sus manos, dijo Tomás, y no toque yo la herida que el centurión romano le hizo en su costado, yo no voy a creer. Entonces Cristo atraviesa la pared. Imagínense ustedes a Cristo ahí ante los discípulos, y lo primero que hace es, Tommy boy, come here. Tomasito, ven para acá. Es al primero que llama. Y Cristo le dice a Tomás, pon tus manos aquí. Ahora vean esto, cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no la atraviesa. Tocó algo sólido. Por eso él recalcó, los espíritus no tienen carne ni huesos como yo tengo. Soy espíritu, pero una forma material. Tocó algo sólido, y cuando metió su mano al costado, tocó ahí la herida que tenía de la lanza del centurión romano. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo que Cristo atraviesa la pared, nuestros cuerpos, en tercer lugar apúntalo, van a poder materializarse y desmaterializarse a voluntad. Para que me entiendan, yo ahorita cierro la mano y le pego un puñetazo a este púlpito. ¡Paz! ¿Qué va a pasar? Me voy a romper los meñiques, ¿verdad? Me voy a romper aquí las falanges de mis huesos, porque la composición molecular de este púlpito es más gruesa que la composición atómica de mis manos. Entonces, cuando tengamos los cuerpos nuevos, la composición molecular de la materia y de nuestros cuerpos será diferente. Vamos a poder, como los ángeles atraviesan las paredes. Los ángeles tienen muchas características parecidas a las que vamos a tener nosotros, pero vamos a ser superiores a ellos. ¿Sabían eso, verdad? Porque los ángeles van a quedar debajo de nosotros. ¿Sabían eso, verdad? Ellos no fueron creados para reinar, y nosotros sí. Vamos a ser vicepresidentes, virreyes de Cristo en todo el universo. Esto es maravilloso. Entonces, la tercera característica es esa, ¿verdad? En cuarto lugar, Isaías 65, está el profeta describiendo la vida en el reino milenial, cuando regresemos con cuerpos ya resucitados a reinar con Cristo. ¿Cómo será la vida? Versículo 21, Isaías 65, edificaremos casas, moraremos en ellas, plantaremos viñas y comeremos el fruto de ellas. La vida, ya nuestros cuerpos, la vida. Después de que regresemos con Cristo, no va a haber carreteras de pavimentación, no va a haber concreto, no va a haber cemento, no va a haber casas como las que tenemos ahorita, sino que todo el mundo será cubierto de cabañas. Y regresaremos a la agricultura y comeremos lo que nosotros cosechemos. Cada quien tendrá su parcela, unos más grandes que otros, según hayan sido más santos que otros. Todos estamos justificados igual, pero la santidad es diferente. Hay unos que son más santos porque viven más cerca de Jesús y tienen una relación más cercana a Jesús que otros cristianos. Hay cristianos carnalotototes. Son cristianos, pero viven como carnales, como si no fueran cristianos, chismosos, murmuradores, calumniadores, y siempre quejándose, etcétera, etcétera. Nunca salen de perico perro porque nunca le dan nada a Dios, nunca ofrendan nada a Dios, tratan a su esposa con la punta del pie, etcétera, etcétera. Pero en la vida aquí en el mundo, porque vamos a estar aquí en la tierra, ¿sabían? No vamos a estar en el cielo.
El cielo Dios va a bajar de su trono, ahí está en el tercer cielo ahorita, va a bajar su trono aquí a este planeta y va a ser aquí en este planeta donde estará el trono de Dios en todo el universo, en Jerusalén. Ahí estará el trono de Dios, en Jerusalén. Desde ahí reinará el Padre y el Hijo con los ángeles y con nosotros en todo el universo. Ahora muy bien, cuando estemos aquí, versículo 22, no edificarán otro para que planten y para que le roben, ¿verdad? Porque como los días de los árboles, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Vamos a vivir 1000 años de vacaciones, nada más de puras vacations, nada más de vacaciones. Escuchen esto. Cuando Pablo escribió en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones, los problemas, las violencias, los suicidios, la pederastia, la pornografía, los crímenes, los robos, la hipocresía, el mundo ahorita está desbaratándose a nuestro alrededor. Tengo por cierto, dice Pablo, Romanos 8, que las aflicciones y todos los cánceres y los problemas y los disgustos que ahorita estamos padeciendo no son comparables con la gloria que se nos va a manifestar. En otras palabras, cuando estemos ahí con Cristo en el milenio, en la gloria, y volteemos hacia atrás y veamos nuestros pobres 50 años que llegamos, o 60 o 70, 80 los más robustos, el 90 ya los que comieron y se cuidaron mucho de sus vidas, lo más que podemos llegar 90, 95, bueno, hay algunos que 115, bueno, ¿cómo se llama? Garbanzos de otro costal, ¿verdad? Pero regularmente, ¿verdad? Dice la Biblia que llegamos a los 80, 85 años de edad, más o menos robustos y fuertes. Todo eso que tú viviste y que sufriste, cuando estés con Cristo, será como una mala noche en un hotel nada más. Ni siquiera te vas a acordar de nada de lo que pasó. No se va a comparar, dice Pablo. Y por eso lo vemos en la Biblia, para animar nuestras vidas a vivir para Él. Y finalmente dice el versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Muchos, no todos de nosotros, muchos de nosotros tendremos los mismos hijos. Porque dice el Salmo 112, versículo 2, 112, versículo 2, la descendencia de los justos será bendita. Muchos de nosotros tenemos la misma esposa, otros se la va a cambiar Dios. O a él o a ella, ¿verdad? Y ahí sí ya no sabemos quién te va a tocar. Pero lo único que sabemos es esto, ¿verdad? Que muchas familias, tal vez las que fueron muy bendecidas y se amaron mucho, y sus hijos y todo, dice la Biblia que continuaremos viviendo y reinando con Jesucristo. Formaremos una descendencia eterna. Y estas cosas que la Biblia nos describe, nos muestra, ¿verdad?, que podemos nosotros saber que nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Así que esfuércense, esfuercen las manos, la fuerza de sus manos. Dios adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros brazos para poder estirar el arco de bronce, y tenemos que pelear la buena batalla de la fe y llegar al final, no amargados, no desanimados, no frustrados. Pablo estaba con los leones junto al Coliseo, listo para que lo arrebataran o lo mordieran, y estaba escribiéndole a Timoteo, he peleado la buena batalla, estoy seguro que me está guardando la corona de justicia. No estaba amargado ni resentido, él estaba alegre de saber que vendría el león y a lo mejor le arrancaba una mordida a la cabeza, o le arrancaba, en segundos iba a morir, pero en segundos iba a estar por toda la eternidad con el Hijo de Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana entregarle tu vida a Jesucristo? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por abrirnos las cortinas del mundo espiritual y traer este ánimo a nuestras vidas para que no nos desalentemos ni perdemos las ganas de vivir. No importa lo que estés atravesando en este momento, la tragedia, el dolor moral o físico que estés atravesando, Jehová es nuestro pastor. Nada te va a faltar. Aguanta, abraza esta prueba. No te sorprendas por las pruebas que tenemos en la vida.
porque está Dios trabajando con nuestra paciencia, con nuestra fidelidad, pero es la fe, la confianza en sus promesas, la que nos hace salir avantes, porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, llevando por todos lados la muerte de Jesús, para que a través de nuestros cuerpos se manifieste su vida, porque no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esta leve tribulación momentánea que estamos atravesando muchos aquí en este mundo, produce en nosotros un peso cada vez más excelente de gloria, para que no nos cansemos de hacer el bien. Si hay alguien en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, que quieran venir a la cruz, no te invito a que vengas a una religión nueva. Te invito a un hombre que se llama Jesús, Jesucristo, que dio su vida por ti. Que vengas y lo abraces y lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Y lo abraces en tu alma y creas lo que Él hizo en esa cruz por ti y por mí. Si tú quieres hacer esta decisión que marcará tu vida por toda la eternidad, dile con estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos, y que a los 3 días venciste la muerte, te levantaste para darme la esperanza de que así como tú volviste a vivir y venciste la muerte para siempre, así también yo, que he creído en ti, en lo que has hecho en mi lugar, volveré a vivir contigo por toda la eternidad. Dame el poder en el Espíritu Santo para poder ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.